Les decía que está con nosotros el doctor Marcelo Struminger y también Sol Rivera. Algunas imágenes, no solamente de lo que ocurría en el hospital de José C. Paz, sino lo que pasa muchas veces con los médicos en los distintos centros de salud. Miren ustedes estas imágenes que nos aportaba el doctor Struminger, que a mí me parece que hablan un poco de los tiempos que vivimos, ¿no? Ya se han roto todos los códigos, estamos hablando de la sala. Bueno, esto ocurría... A ver, doctor, usted vaya contándonos porque sé que muchas de las imágenes las proveyó usted, ¿no? Sí, sí, esta particularmente no es del Hospital Santo Yani, pero bueno, ahí hay un paciente que quiere ser atendido, está inquieto y recurre a este método. Un método muy eficiente para ser bien atendido, ¿no? Sí, claro, imagino. Violenta a todo el mundo, impide la labor en la guardia y entonces se genera no solamente el daño a los médicos y todo lo que esto significa en cuanto a que... cuando se ataca al personal de salud, imaginemos a cualquier persona, Flor recién, una persona que se siente humillada, que se siente desprotegida, que se siente minusválida. Entonces, ¿de qué nos sirve un profesional de salud en esas condiciones? Pero claro. Asustado, angustiado, intimidado, basureado. ¿Y en qué condiciones sigue atendiendo? Esta persona que hace esto, ¿cree que va a ser bien atendida por ese profesional? No por mala voluntad, sino simplemente esa persona está en condiciones psicológicas de atender bien y usar todo su conocimiento. Entonces, esto, aparte de lo que nos pasa a los profesionales de salud, aparte de los ataques reiterados, aparte de que no se hace nada al respecto, porque si después tiene un segundo, quiero decirle qué es no hacer nada al respecto, porque yo vivo en un periodo circular en esto. Esa es de mi hospital. Esa es la Barra Brava de Chicago en el año 2013, viniendo a saldar una cuenta. ¿Qué hospital, doctor? Hospital Santo Yani de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces había habido una pelea entre barras bravas del mismo club, de distintas facciones del mismo club, y vinieron a saldar sus cuentas adentro del hospital. Entraron, hicieron destrozos, la guardia quedó sin atender y la persona que vinieron a buscar estaba armada. Y entonces ustedes están viendo ahí cómo ingresa la gente por la puerta con total libertad, porque la seguridad privada no los detiene, porque no los puede detener, porque no es eficiente para esa tarea, y se están dirigiendo hacia un consultorio en donde está una persona que estaba acuchillada, y fíjense cómo todos salen corriendo de ahí. Enfermeras, médicos, pacientes. No, salen corriendo los agresores, porque ese hombre, que es el agredido, que tiene una puñalada en el abdomen, está armado. Por eso corren. El hombre sale a refugiarse en el hospital. Entonces esto tiene consecuencias nefastas para el sistema de salud. Entonces, desde esa época que yo estoy abocado al tema de seguridad. Y lo que veo es que cada vez que hay una agresión, hacemos la misma novela. Y no pasa nada. Nos reunimos, que qué barbaridad, que vamos a poner más seguridad privada, o distinto, o acá, o allá, o la policía. Y no pasa nada, porque a los 2 días todo sigue igual y la policía se va. Entonces, esto es un problema grave de salud que afecta la atención de los hospitales y afecta la atención de la población. Acá vemos como un sujeto viene a buscar venganza y apuñala a un paciente en la sala de espera. Y ahí vemos como ese paciente camina, se está desangrando. La imagen desde acá no la veo bien, pero hay un charco de sangre en el piso y sobrevive porque estaba en la guardia. Entonces, al igual que en Gonet, al igual que en José C. Paz, hay situaciones que son ajenas al hospital, que se dirimen adentro del hospital. Ahora, si hubiera una fuerza de seguridad efectiva y no seguridad privada, probablemente esos hechos no deberían ocurrir o ocurrirían y serían más limitados. Nadie se atrevería a venir a apuñalar a otro paciente o a tirar tiros contra un hospital o a romper un hospital o a pegarle con un auto a un hospital si hubiera efectivamente en ese momento personal de seguridad estatal en condiciones de detenerlo. Entonces, digo, si esto no se atiende bien, esto es un problema de salud pública y es un problema de violación a las normas laborales de la Argentina. Sin duda. Porque cuando no se presta atención a un problema que es claro, porque esto viola la ley de accidentes de trabajo, viola la ley de higiene y seguridad en el trabajo. ¿Por qué? Porque esta violencia es un hecho súbito, es un accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque hay un hecho de violencia súbito que afecta al personal que trabaja en determinada institución. Por supuesto. Entonces, si no hacemos nada serio... Pero, espere, doctor, porque acá hay 2 aspectos. Uno que usted marca, bueno, que haya fuerzas federales o fuerzas provinciales, de acuerdo al área de la que estemos hablando, efectivos que estén allí para de alguna manera intimidar a los eventuales agresores. Pero el problema yo lo llevaría más al fondo, ¿no? Como un problema de base. ¿Qué nos pasa como sociedad? Y ahí la sumo a Sol Rivera, que
que ya no tenemos código de ningún tipo, ¿no? Que un señor que está impaciente porque no lo atienden, agarra el auto y arremete adentro de una guardia. Podría haber matado a alguien. Ese tipo podría terminar preso por homicidio, no sé, 20 años. No le importó nada. No, y no le importa. ¿Sabes por qué? Porque la impulsividad está a la orden del día en el momento en el que hay un montón de desencadenantes. Lo que vemos ahí es el momento en el que se desencadena la conducta, pero después hay un montón de predisponentes que tenemos que tener en cuenta, ¿no? El estado de vulnerabilidad en la que llega esa persona y muchas veces vulnerabilidad a nivel de salud mental. Digo, hoy en día, por ejemplo, las personas que acuden al hospital llegan en estados alarmantes en relación a su impulsividad, en relación, por ende, a regulación emocional. Cuando no podemos regular nuestra emoción, no pensamos, para decirlo en términos bien concretos. Digo, no pensamos las consecuencias. Las consecuencias no lo hace. No pensamos las consecuencias. Imagínate si no está tampoco esa consecuencia. Lo más probable es que se repitan ese tipo de conductas, porque no hay una consecuencia que me diga a mí lo que puedo y lo que no puedo hacer. Y los que más vulnerables terminan son los que nos cuidan. Digo, ¿cómo cuidamos a los que cuidamos? ¿Cómo protegemos a quienes nos están cuidando? Me parece que es algo que nos compete como sociedad entera, ¿no? Sí, yo a veces pienso, ¿no? Llevándolo al caso de los médicos, ¿no? Lo sumo a Marcelo y a Sol, a los dos, que cuando una persona agrede, está bien, vos podés decir, es una persona que claramente llegó en un estado total de vulnerabilidad psíquica y no piensa en las consecuencias de lo que hace, pero si tuvo algún momento de lucidez, lo que históricamente no se ha hecho es agredir al que tiene la potestad de salvarte la vida, porque si hay una asimetría evidente en un orden, digamos, social, es el poder del médico. Porque yo, si no soy médico, no tengo ninguna herramienta que no me la pueda dar el profesional de salud para salvarme, para curarme, para atenderme. Y así todo estoy dispuesta a atacarlo. Así es, pero he conocido esto. ¿Qué se está haciendo efectivamente para combatir esto? Porque por supuesto que uno no puede evitar que este señor venga con un auto y que haga lo que hizo. Pero hay muchas cosas que nosotros podemos evitar. Podemos prevenir, y podemos prevenir efectivamente si lo tomamos como un accidente de trabajo, el hecho de violencia en el lugar de trabajo. Podemos hacer capacitaciones, podemos tomar medidas de precaución, podemos ver cómo son los circuitos de atención, cómo es que ingresa el paciente, quién lo cuida, cuáles son los roles de cada uno, y nada de esto se hizo. No hemos recibido ninguna capacitación ni ninguna instrucción. Y aparte, los médicos por esto renuncian o no toman los lugares de trabajo. Porque ahí le abro otra puertita, doctor. Está muy mal pago. Y bueno, entonces si le sumás súmele que estás mal pago, que te vienen de vuelta con el impuesto a las ganancias sobre las guardias, porque toda la política argentina había entendido que para cubrir los servicios de salud, que debería ser una prioridad nacional, y que por los bajos sueldos más la recarga que significa la carga impositiva, los médicos se negaban a hacer guardia y no se consiguen especialistas de guardia en pediatría, en clínica médica, en psiquiatría. ¿Cuánto se paga hoy una guardia, doctor? ¿Cuánto se paga hoy una guardia en carácter de suplencia? Al mes de mayo se va a pagar 290.000 pesos. De ahí los descuentos, claro. Un 20% de descuentos. Pero la violencia se convierte en una violencia institucional cuando las instituciones no hacen nada para combatirla. Entonces, nosotros recientemente, en el hospital al que pertenezco, el Hospital Santoyani, un grupo de médicas residentes, las más vulnerables porque son las que menos experiencia tienen, son atacadas. No sí, les las más responde la seguridad privada. Las residentes son los recién recibidos. Exactamente, y no tienen experiencia porque uno aprendió a los golpes, pero ellas todavía no aprendieron. Porque es que uno no debería aprender esto, discúlpeme. Uno cuando va a la Universidad de Medicina y recién se recibe, no le dicen cómo hacer en un hospital público para defenderse de uno que entra a los tiros, de uno que quiere acuchillar al médico porque lo atendió con algún minuto de demora. No se enseña en la facultad, pero debe enseñarse en el lugar de trabajo, porque si no dejamos a la gente expuesta a la nada. Entonces, si presentaron una nota en la dirección del hospital pidiendo respetuosamente que le digan cómo deben comportarse, porque no le respondió la seguridad privada, no le respondió la autoridad hospitalaria, no le respondió la policía de la ciudad, llamaron a todas partes y las dejaron solas con los agresores que las habían agredido de muerte y amenazado con matarlas adentro y afuera del hospital. A consecuencia de esto, una médica entra en un cuadro depresivo, que es lo que suele ocurrir, y pide licencia. Perdimos un médico. Discúlpeme, una duda que tengo. ¿La seguridad privada tiene armas? No puede tener armas. Pero no tiene armas ni tiene la capacidad de detener a una persona que está exaltada. Porque si las toca, termina en problemas el agente de seguridad. Yo vi detener a un agente de seguridad que intervino en defensa de un profesional
y lo llevaron esposado del hospital. A la gente de seguridad, A la gente de seguridad claro, no al privada, agresor. claro. ¿Con qué derecho Sol, tocó ese paciente? Necesariamente corre el tema de los barra bravas, de esto que de los delincuentes que entran a buscar a otro delincuente acuchillado. Hablo de un paciente exaltado, de una persona que tardan en atenderla a ella o a su hijo, o que no le dan el parte médico en tiempo y forma, y es capaz de pegarle. Lo hemos visto una señora que le pega una cachetada a un médico. Claro. Necesariamente es una persona que está con un cuadro psiquiátrico, no sé si se puede diagnosticar, o cualquier persona puede llegar a esos niveles de ira. Sí, no necesariamente. A ver, por supuesto que todo tiene un predisponente, ¿no? No podemos igualar a todas las personas, eso dependerá de la subjetividad de cada persona. Lo que sí te puedo decir, Débora, es que los niveles de impulsividad y de baja regulación emocional están en el común denominador hoy de la sociedad. Y esto tiene que ver con algo que nos pasa, sobre todo en el sistema de salud, pero en la sociedad entera, que es la impotencia. Digo, la impotencia, la sensación de impotencia, no hay nada más que genere nuestras capas más reactivas cerebrales. Digo, cuando yo me siento impotente, lo que hago es defensivamente generar respuestas para mi supervivencia, ¿no? Entonces, siento que hoy estamos en un nivel en donde la salud mental está atravesando impotencia. Impotencia en los médicos, en las personas que sirven sus servicios para el bienestar de los demás, e impotencia también en los pacientes. En muchos casos, cuando con buena voluntad quieren acceder a un sistema de salud en donde ese caminito de cuidado y de respeto tampoco está para esa persona que necesita ser atendida. Entonces, un sistema que falla, impotencia que genera la reactividad en todos lados, ¿no? Entonces, creo que hay que trabajar mucho en cómo es ese camino, ¿no? De vulnerabilidad del paciente para que ese paciente pueda ser atendido. No hay nada más vulnerable que nuestra salud. Totalmente. Pensemos cuando estamos enfermos, lo primero que queremos es ser cuidados y protegidos. No, y no hay nada más, como yo decía recién, asimétrico y empoderado, digamos, que el médico, o históricamente lo era, porque nadie que no sea médico puede tener el nivel de conocimiento o las herramientas para ayudarte a sobrevivir. Y no los cuidamos. Y no los cuidamos. Y no los cuidamos. Tengo que cerrar, doctor. Sí, lo último. Solo lo que dice, en refuerzo de esto, estamos teniendo en los hospitales muchos casos de agresión con pacientes con problemas de salud mental. ¿Y por qué esto se exacerba? Por lo que dice, por supuesto, ella, pero aparte, porque no hay una atención en consultorios externos adecuada. Correcto. Porque no hay un número de profesionales para abordar el tratamiento ambulatorio de estos pacientes. Entonces llegan en crisis a los hospitales. Sí, bueno, y otro tema que es para abrir otro capítulo, que lo haremos más adelante, y ya no tengo tiempo, que es la Ley de Salud Mental, que es una asignatura pendiente también en el Congreso de la Nación, para que pueda hacer un tratamiento adecuado para las personas que lo requieren, ¿no? Vimos muchos hechos también en vía pública que pudieron haberse evitado quizá con cuadros de brotes esquizofrénicos, de personas que no estaban en tratamiento, porque las familias luego reconocen que no tenían los elementos para poder poner a esas personas a resguardo, porque la Ley de Salud Mental actual requiere del consentimiento de esa persona que no está en las facultades para dar su consentimiento de responsabilidad social. Correcto, ¿no? Totalmente. Bueno, gracias a ambos, a la psicóloga Sol Rivera, muy interesante, Sol, muchas gracias, y también al doctor Marcelo Struminger. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias.